Hola, hola. Sean todos bienvenidos una vez más a Sinfonía Oculta de la Existencia, un programa que está orientado a compartir temas de conciencia y todos aquellos conocimientos que nos orientan hacia una conexión con el alma. Decíamos que Dios es infinita bondad, es solamente bondad. Por tanto, en la creación había bondad en cada rincón, en cada lugar de toda la creación. Y como no había nada más que bondad en la creación, las cosas eran estáticas. La creación de Dios carecía, por así decir, de vitalidad. Carecía de la posibilidad de crecimiento y de expansión. Podríamos decir entonces que estaba atascada. Para crear cambio y así generar una oportunidad de movimiento y expansión, Dios tuvo que introducir un elemento en su creación que fuese diferente a la bondad que todo lo impregnaba. Esto podríamos decir que fue difícil para Dios, ya que, por ejemplo, ¿cómo podríamos crear algo distinto a nosotros mismos? ¿Cómo podemos crear algo que no somos nosotros mismos? Dicho de otra manera, ¿cómo puede la bondad crear maldad? No puede. Bueno, es aquí donde vemos que la creatividad de Dios en ese sentido es increíble. Dios se sale con un truco, por así decirlo. Y a este truco nosotros le llamamos ignorancia. Porque la ignorancia es el elemento que se opone a la bondad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo contrario a la bondad es la maldad. Pero eso no es cierto. Lo contrario a la bondad es la ignorancia. Porque si yo soy un ser consciente de que soy creado por Dios, voy a vivir necesariamente en la bondad y en Dios. Pero si a mí se me pone en una circunstancia en donde yo no recuerdo a Dios y yo estoy en la ignorancia de Dios, una de las primeras cosas que va a ocurrir va a ser que yo me cuestione quién soy y de dónde vengo. Porque tengo una conciencia, pero no recuerdo haber sido creado por Dios. Entonces, esa ignorancia me va a hacer transitar por caminos donde necesariamente voy a buscar algo que yo sé que perdí, pero que no recuerdo. Y en ese transitar, al no recordar a Dios, voy a estar en una oscuridad de conciencia. Y esa oscuridad de conciencia me va a hacer a mí transitar por todo tipo de lugares, por todo tipo de rumbos, por todo tipo de circunstancias. Circunstancias cercanas a Dios y circunstancias alejadas de Dios. Y ahí se van a crear experiencias que en sí mismas van a estar dentro de la ilusión de la ignorancia, o van a estar dentro de la ilusión de la separatividad de Dios. No sé si logro explicarlo bien. Dios crea esta ilusión de estar afuera de la bondad, de estar separado de Dios. Y el no recordar a Dios y el no saber quiénes somos nosotros es el incentivo que hay detrás de este cambio, del crecimiento y de la expansión en nuestro universo. Y es aquí donde yo siento que está realmente lo magistral de Dios. Cuando quedamos sumidos en la ignorancia, aparece nuestro miedo. Este miedo luego va alimentando nuestra necesidad de control, que es algo, por cierto, muy humano. Cuando sentimos miedo, lo que tendemos a hacer es intentar controlar las circunstancias alrededor de nosotros. Y esta necesidad de control, a su vez, va alimentando lo que se llama la lucha por el poder. Cómo vamos intentando controlar nuestras circunstancias a través del poder. Y así vamos generando todas las condiciones perfectas para que surja lo que luego denominamos el mal. Bueno, y en este camino de ilusión y de ignorancia que llamamos dualidad, no solamente aparecen nuestra necesidad de controlar nuestros miedos y todas estas actitudes que llamamos alejadas de Dios, sino que también salen, por contraste, la fe, la esperanza y el amor, que son las tres virtudes capitales de todo ser que va caminando hacia la luz. La fe es la seguridad plena
en aquello que quizás no conocemos racionalmente, pero que se basa en una certeza interna que es más fuerte que nuestra propia racionalidad. Simplemente sabemos que es así, aunque no lo podamos explicar. Luego, la esperanza es la confianza plena en la evolución del todo y que genera que el discípulo sea capaz de permanecer tranquilo entre los más tremendos conflictos y de batallar con toda su fuerza contra las más tremendas contrariedades. Y finalmente el amor, que es aquello que todo lo abarca y que todo lo perdona. La fe es algo esencial para el reconocimiento del mundo invisible que nos rodea y desde todas partes gravita sobre nosotros. Y el hombre que se resiste a reconocerlo es como que habitara en un terreno amurallado por su propia personalidad. Existe una continuidad espiritual, etérea, una especie de eslabonamiento que se transfiere por el ser físico del hombre, sin que el hombre pueda detenerlo, que podríamos comparar a cómo la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Es así como el pensamiento atraviesa la mente y la emoción del corazón de los hombres, y lo hace de tal manera que resultan casi perceptibles en su acción. Apenas es necesario que tengamos fe como para realmente darnos cuenta que el pensamiento y la emoción pasan como en ondas a través de los hombres, según podemos ver en ocasiones de importancia universal, por ejemplo. Pero esto que podemos ver manifestado como en los inventos y en los descubrimientos simultáneos, o también en las restauraciones y las reformas religiosas, o en los estallidos revolucionarios, o en las guerras, igualmente se puede ver en tiempos normales. Existen muchos impulsos, determinaciones e ideas que atribuimos muchas veces al instinto o a alguna especie de excitación interna, pero que en realidad provienen de corrientes de pensamiento y de sensibilidad que constantemente están fluyendo a través de la raza humana. De la misma manera en que la luz baña todas las cosas y cada cosa recibe y refleja los rayos que es capaz de recibir y reflejar, así las ondas del pensamiento pasan a través de las almas de los hombres y cada alma retiene lo que es capaz de retener para devolverlo así al mundo. El flujo inspirador de la vida del hombre son precisamente estas ondas y le llegan en modalidad de lo que llamamos bien o mal, en sintonía según su capacidad particular. El discípulo que tiene fe abre su alma a la plenitud del flujo y su alma resplandece como flores blancas que reflejan todos los rayos del sol sin preferir ninguno de ellos. Sabe que al abarcar, recibir y reflejar el flujo entero cuando lo recibe su ser, no hay bien y no hay mal. Sabe que en este flujo surge la fraternidad. Los hombres no necesitan aspirar a la unidad de pensamiento, ni poner en acción las fuerzas mentales, solo necesitan ser capaces de abarcar el pleno flujo de pensamiento que sin cesar avanza a través de la mente colectiva de la humanidad. Y aquellos que son capaces de esto llegan a la condición que los coloca inevitablemente en el centro de lo que se conoce como la fraternidad blanca. Así entonces es como conocen el poder de esta fraternidad y se van apoyando unos a otros sin necesidad de hablarse ni de tocarse. Han atravesado así el inmenso muro de la separación y se va entreabriendo una puerta dorada. El discípulo que ya pudo atravesar ese gran muro sabe que el extravío de los criminales y los malhechores proviene solamente de la limitación y de la torpeza que significa el aprendizaje humano. Sabe también que el perdón es el único castigo del pecado, porque el gran resultado de esta peregrinación a través de la materia es el amor. Y este amor nos enseña que el hombre solamente quiere desenvolverse dentro del amor, porque es justamente desde el amor
donde el hombre es capaz de realizar esta peregrinación, y es así como el amor coopera para redimir a la raza completa humana y librarla para siempre de las condiciones materiales. El hombre que sigue encerrado en su personalidad aislada y egoísta, individualista, cree que todas las emociones que experimenta nacen de su propio corazón. Esto no es tan así. De la misma manera, por ejemplo, en que el aire que respiramos y el aliento que nos agita no son propiedad del cuerpo físico, sino que pasan a través del cuerpo físico. Y así como él, aquellos hombres que están en esa misma sintonía también son copartícipes de estas emocionalidades. Cuando el discípulo es capaz de ir estudiando su propio corazón, va quedando iluminado y va percibiendo de manera más acertada el corazón de los otros hombres, porque justamente su discipulado lo va poniendo alerta de los flujos de emoción que van pasando a través de la humanidad y que van pasando a través de él. Y así va entendiendo que es muy importante experimentar todos los sentimientos y así entender toda la capacidad de emociones que el hombre es capaz de sentir para luego ir más allá de estas emociones. Así es como llegamos al final de otro capítulo de Sinfonía Oculta de la Existencia. Esperamos poder haber sido una lucecita en su semana y haber generado una u otra reflexión para que continúen en su camino hacia esta ascensión de conciencia que estamos viviendo todos como humanidad.